Buen día, mi nombre es José Ángel Luis Escalante y junto a los autores Juan Garcilaso Ortiz y Raúl Aguilar Vera realizamos el estudio titulado Investigación sobre deuda técnica en ingeniería de software, un estudio terciario sobre el último lustro, el cual vengo a presentar hoy. Durante toda esta presentación veremos el marco teórico, la metodología, la planificación del estudio, la ejecución de la revisión, resultados, conclusiones y trabajos futuros. En primer lugar, en el marco teórico tenemos a la ingeniería de software, la cual vio su nacimiento en 1968 y en la llamada análisis del software. Esta se puede entender como aquella disciplina que desarrolla el software y utiliza diversas metodologías, procesos y herramientas definidas, dando así productos de alta calidad. Durante todo este tiempo, pues han habido problemas que afectan a la ingeniería de software. En este caso, la deuda técnica. ¿Pero qué es la deuda técnica? La deuda técnica fue definida por primera vez por Ward Cunningham y este habla de cómo endeudarse con código inmaduro acelera el desarrollo y no perjudica las expectativas del cliente siempre y cuando ésta se pague en un futuro. Podemos notar que la deuda técnica de la que habla es solo a nivel de código, pero esta ha evolucionado a todo lo que tenga impacto en el ciclo de vida del proyecto. Es decir, pues no solo es de código, sino también requisitos, pruebas, diseño, etcétera. Podemos definir a la deuda técnica como cualquier artefacto incompleto, inmaduro. Es cuando alguna actividad o tarea no se realiza, pero se debe resolver oportunamente en un futuro para que no haya consecuencias graves. Nosotros en este estudio utilizamos la tipología de Alves, la cual define 15 tipos de deuda técnica. Esta la utilizamos más que nada porque es la más completa y la cual también es bastante referenciada por otros autores y otros estudios. Eh, por último, la deuda técnica puede ser no intencional e intencional. La no intencional es debida a que algún desarrollador no tiene el conocimiento o las habilidades, entonces por su ignorancia en el área no realiza alguna actividad o tarea y esto provoca que haya deuda técnica. En cambio, la intencional, como su nombre lo indica, es la que se hace a propósito y es para obtener algún beneficio a corto o largo plazo, la cual será resuelta en un futuro. Por eso es muy importante la gestión de la deuda técnica para poder identificar, medir, monitorear, etcétera, todo lo relacionado con la deuda técnica y poder aprovecharla. Siguiendo, tenemos los trabajos previos. El primer trabajo previo es un estudio terciario publicado en 2018, el cual ya tiene bastante tiempo, y se basa en el análisis de 3 estudios secundarios y se realiza con la intención de dar respuesta a 5 preguntas de investigación, como por ejemplo, ¿qué estudios secundarios se han publicado en el área de deuda técnica? El segundo estudio terciario fue publicado en 2022, es mucho más reciente y establece 3 preguntas de investigación. Por ejemplo, ¿cuál es la comprensión actual de la deuda técnica y sus características según lo evidencian los estudios secundarios en deuda técnica? Los estudios primarios pues son aquellos que utilizan métodos primarios. También tenemos los estudios secundarios, que son aquellos que utilizan métodos secundarios y que recopilan información de estudios primarios. Y por último, tenemos a los estudios terciarios, que es el que nosotros realizamos un estudio terciario, el cual es definido igual que los secundarios, pero extraen su información de los estudios secundarios. Hemos decidido realizar un estudio terciario, ya que existe un conjunto relevante de estudios secundarios, no vimos necesario hacer otro estudio secundario. Y también, hablando de los estudios previos de los que ya hablé, el primer estudio terciario descrito anteriormente no es muy reciente, por lo que queremos actualizarlo y extenderlo con ciertos matices y preguntas que no tomaron en cuenta. También el segundo estudio, aunque es más reciente, está más enfocado en realizar un estado del arte. Por último, queremos encontrar pues, un área de oportunidad para realizar una revisión sistemática de literatura sobre un tema que aún no haya sido abordado o al menos no es lo suficiente para la deuda técnica. Tenemos en la metodología que se divide en 3 etapas: la planeación, la ejecución y la elaboración del reporte, cada una con sus diferentes actividades o tareas. Se utilizó como referencia la metodología propuesta por Kitchenham con adaptaciones de la guía propuesta por Petersen. En la primera etapa de planeación se definen las preguntas de investigación. Las primeras 3
preguntas son más genéricas. Eso quiere decir que son preguntas que no varían independientemente del tema en que se enfoque el estudio y las cuales son comunes de encontrar en estudios de mapeo. Podemos notar que hablan de la distribución de estudios secundarios publicados, del tipo de publicación en el que se difunden los estudios secundarios, o como la tercera, que es los tipos de estudios secundarios en los que se encuentra sintetizada la investigación. En cambio, la cuarta pregunta es más específica. Eso quiere decir que hace referencia a que son únicas, son más centradas en el tema en el que se enfoca la investigación. En este caso, la deuda técnica. Por ejemplo, podemos ver que esta pregunta hace referencia a las diferentes tipologías propuestas sobre la deuda técnica. También definimos las bases de datos, que son tres: IEEE, ACM y ScienceDirect. También adicionalmente tenemos a Google Scholar, que es un repositorio, pero lo vimos necesario debido a que recopila pues de otras bases de datos y podemos encontrar estudios que se nos hayan pasado de otras bases de datos que no hayamos consultado. Siguiendo en la planeación, tenemos la cadena de búsqueda. Definimos la cadena de búsqueda. Empieza con la palabra deuda técnica y la combinamos con los diferentes sinónimos de cómo se puede llamar a un estudio secundario, por ejemplo, estudio secundario, revisión sistemática, mapeo, etc. También definimos los criterios de selección. Tenemos 4 de inclusión y 2 de exclusión. El primero de inclusión se refiere a estudios que tengan que ver con la deuda técnica. El segundo, a estudios que sean publicados en revistas y memorias de ingeniería de software. El tercer de inclusión, que sean del año 2018 al 2023. Y el cuarto, de que estén en el idioma inglés o español. El primero de exclusión, excluimos pues estudios duplicados y excluimos los que hagan referencia al mismo, pero agarraremos el más completo. En la siguiente etapa de ejecución, podemos ver la cadena genérica que teníamos anteriormente, llevada a cabo adaptada a todas las bases de datos que vamos a utilizar, en este caso 4. Siguiendo con la ejecución, tenemos aquí cómo fueron pasando el número de estudios encontrados después de los filtros de inclusión y exclusión, y al final obtuvimos 19 estudios en total. Ahora, como respuesta a la primera pregunta de cuál es la distribución de los estudios secundarios publicados en torno a la edad técnica de 2018 a 2023, podemos notar que en esta ventana de tiempo ya se encuentran, ya en 2018 hay investigación porque ya es un tema que ya lleva siendo estudiado durante varios años. En 2019 cabe resaltar que por alguna razón no se encontraron ningún estudio en ese año, y en 2023 hay menos estudios, pero esto puede ser posible porque este estudio terciario se realizó en ese mismo año, por lo que todavía pueden salir otros estudios en el tiempo que le falta a ese año. En promedio, podemos ver que son 3 estudios por año. Y siguiendo a la siguiente pregunta, de cuál es el tipo de publicación en el que se difunden los estudios secundarios vinculados con la deuda técnica de 2018 a 2023, podemos ver que las memorias son las más utilizadas, siguiendo revistas y repositorios. Estos hallazgos pues indican que si bien se tiene considerado un número de dicho tipo de estudios secundarios, la mayor parte se difunde a través de eventos especializados y no logran ser registrados en las publicaciones de la investigación por excelencia, que son las revistas. En la pregunta 3, de cuál es el tipo de estudio secundario en el que se encuentra sintetizados la investigación pública en torno a la deuda técnica de 2018 a 2023, tenemos que las revisiones sistemáticas en el año 2018 y 2020 son las que se realizaron más. En cambio, en los años 2021 y 2022 y 2023 se realizaron más los mapeos sistemáticos, que son del color azul. También podemos decir que las revisiones son
son 9 en total y mapeos son 10 en total los que se encontraron. Solo hay una diferencia de 1, lo cual está bastante equilibrado, pero sigue ganando, está a favor de los mapeos. En la última pregunta, la cuarta, ¿de qué elementos en común tienen las diferentes tipologías propuestas sobre la deuda técnica en el desarrollo de software del 2018 a 2023? Pues se observa que la mayoría de los estudios coinciden con las primeras 15 categorías de la tabla, las que son definidas por Alves, que son de requisitos a servicios, esas 15. Y los estudios 12 y 19 reportan el tipo de deuda autoadministrada. Además, estos junto con la 17 reportan el tipo de deuda técnica normalización de base de datos, que son nuevos tipos. Por último, concluimos en las conclusiones. Analizamos 19 estudios en total del año 2018 hasta el 2023, con una ausencia de ellos en el 2019. También podemos concluir que hay cierta madurez en la investigación sobre deuda técnica, ya que donde se difunden más los estudios son de forma de memorias. Hay relativamente un equilibrio entre revisiones y mapeos, con diferencias solo de un estudio a favor de los mapeos, como se pudo ver, lo cual quiere decir que se necesita profundizar más en el tema de deuda técnica. Y por último, la tipología de Alves es bastante acertada, ya que concuerda con los estudios encontrados y también pues agregan nuevos tipos de deuda, como se pudo ver. Eh, También, por último, gracias a este estudio que se realizó, se podrá hacer en un futuro un estudio secundario relacionado con la deuda técnica, pero vinculada con los factores humanos y cómo ésta puede afectar en el proceso de desarrollo de software de manera buena o mala en el proceso. Encontramos las referencias que se utilizaron en este estudio terciario y sería todo. Muchas gracias.